Buenos días a todos y a todas. Pues agradeciendo básicamente a todos el tener esta disposición y la oportunidad de tener este encuentro para hablar un poco sobre Iztacalco, sobre el pueblo de Iztacalco. También agradeciendo y comentando que todas estas memorias e historias han sido a base de tradición oral. También dando agradecimiento a todos los abuelos y a las abuelas que en su momento han desarrollado y siguiendo la cadena generacional de tradiciones, de paisajes, de vivencias y sobre todo de relatos que nos han hecho llegar hasta este momento y tener una identidad como pueblo de Iztacalco. También quiero hacer hincapié en que para mí todos los habitantes de Iztacalco somos cronistas. ¿En qué sentido? Si tenemos algo que contar, si escuchamos en cierto momento a nuestros tíos, a nuestras tías, abuelos, abuelas, conocidos, familiares, vecinos y relatos, pues obviamente todos somos cronistas, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad. Por otro lado, también reconocer todo el trabajo que se ha hecho milenariamente para que estemos como un pueblo nativo de aquí del Valle de México o de la antigua Tenochtitlan. Cuando empezamos a ver lo del título de la charla, de la plática, yo quería abordar justamente algunos recuerdos que tengo, ya que quiero aclarar también que yo nunca vi las chinampas, nunca vi el canal como tal, ni siquiera un charco, pero afortunadamente tuve abuelos y tuve también la paciencia en veces y la despaciencia en otras veces de poder escuchar, y justamente eso es lo que me ha hecho a mí tener recuerdos y vivir justamente toda la cuestión lacustre, la cosmovisión chinampera, ¿no? Todo el sentir, todo el ser, todo el respetar, y pues justamente de eso va a ser un poco la charla. No va a tener así como a mí no me gusta abordar tanto datos duros, ¿no? En el sentido de pues sí, en tal fecha, tal, claro que las podemos manejar, pero básicamente por eso es el tema, ¿no? Entre amapolas, tres calzones y las palomillas. Pero antes de eso, a mí cuando empecé a ver lo del el escudo de la Ciudad de México, a mí me causó mucha inquietud, ¿no? El poderlo analizar, el poderlo descifrarlo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que actualmente está vigente, ¿no? Esa es la onda, o sea, que actualmente este es el escudo de la Ciudad de México y la interpretación, pues justamente como ustedes lo ven, es un castillo que representa obviamente el poder arriba de un lago con unos puentes, el escudo todavía, por favor, y que representa el lago y están haciendo referencia a dos comunidades, ¿no? La de Castilla y la de León. Y justamente lo que delimita son los nopales, que los nopales están caracterizados por la comunidad indígena. ¿Esto qué quería decir? Pues justamente que estando los pueblos originarios de la Ciudad de México tan cerca del poder, pero que no tenían el acceso a la corona, a la cuestión, pues sí, del poder económico, político, cultural, estaban afuera y tenían que tener una convivencia sumamente compleja, no solamente de resistencia, sino también de negociación y de adaptación. Es justo por eso que los pueblos originarios, en este caso Iztacalco, que estábamos muy cerca, o estamos muy cerca del centro histórico, se tuvieron que transmutar a la religión católica, cristiana católica, la mayoría de las tradiciones, ¿no? ¿En qué sentido? Las danzas, la cultura, las ceremonias, justamente era eso, no era igual a comunidades que no estaban tan cerca del poder y justamente pues podían
hacerlo a escondidas o lo podían hacer bajo ciertos reglamentos, pero que no eran tan estrictos, puesto que no estaban tan cerca, no los miraban tanto, ¿no? Entonces, eso a mí me causó, y justamente, ¿qué es lo que pasaba qué pasaba con los indios, ¿no? Con la gente que vivía muy cerca del poder, pero que no estaba adentro, pero que sí estaba súper observado. Y justamente eso me llevó a pensar que justamente, y a confirmar exactamente que las tradiciones se volcaron, ¿no? Se volcaron hacia la religión que era pues la que predominaba de cierta manera, ¿no? Entonces, justamente por eso, yo me dije, bueno, eso pues tiene muchísimos años, pero ahora, ¿qué pasa cuando cuando somos zona lacustre, cuando pasa y de repente se empiezan a secar o empiezan a secar los canales, ¿no? Y cómo otra vez volvemos a perder esa cosmovisión, cómo nos vuelven a arrancar otro pedazo de cosmovisión, ¿no? Y otra vez nos volvemos a enfocar a nuestra religiosidad y a nuestras tradiciones a base pues, de las mayordomías, de todo lo que tenga que ver con las cuestiones católicas. El tema, como les comentaba, pues esta onda, ¿no? Entre amapolas, tres calzones y palomilla. Pero justamente, antes pensando en esta cuestión del escudo, hoy en el calendario maya es justamente 13 sopilote, ¿no? Y entonces recordé justamente que a los de Iztacalco antiguamente se les conocía como los sopilotes. ¿Por qué se les conocía como los sopilotes? Porque pues justamente los abuelos iban muy temprano a cuidar, a cultivar sus chinampas, a pasar el tiempo en sus chinampas, trabajando, descansando, cuidándolas y todo eso. Y pues el trabajo de campo pues es temprano, ¿no? Antes de que pegue el sol, duro. Entonces, pues la gente chinampera se dedicaba a trabajar temprano y después pues algunos iban a su casa a descansar, pero algunos otros regresaban y se paraban en el puente, ¿no? En el puente que está en Canal de la Viga, que estaba en Canal de la Viga y Santiago. Y justamente se paraban, como está en la fotografía, se paraban a observar todas las embarcaciones, las chalupas, chalupones, chalupón, que iban justamente con las verduras o con todas las mercancías que llevaban para el centro de la ciudad, ¿no? Para el mercadeo. Entonces, pues obviamente se mofaban o se carneaban, como se decía antiguamente, y empezaban a decirle, ¿no? A bromear con los navegantes, y los navegantes pues volteaban y decían, hey tú, ¿ya viste cuánto sopilote? Y justamente era el apodo, ¿no? El apodo de los sopilotes aquí a los de Iztacalco. Quiero aclarar que no eran apodos despectivos, sino eran apodos relacionados con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a los de Iztapalapa se les conoce como los burros, a los de Xochimilco como las carpas, y así, ¿no? Y dentro de eso, aquí en Iztacalco se nos conocía como los sopilotes, ¿no? Aparte por la vestimenta y por todas toda la referencia, si ustedes lo pueden observar, de cómo estaba en el puente, estaban ahí asoleándose y viendo cómo pasaba toda la gente. Y pues obviamente pues el Canal de la Viga era una vía súper importantísima, ¿no? Y pasaban diario la gente. Entonces pues ya se conocían, o sea, también había amistad con pueblos vecinos, ¿no? Los trayectos eran muy largos y también había amistad que también se veían reflejados en la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el pueblo de Iztacalco hay tres vírgenes, pero una de las vírgenes de Guadalupe es la Virgen Cerera. La Virgen Cerera se le conoce justamente Cerera porque los, los, los pobladores del pueblo de San Andrés Tetepilco, el día de la fiesta de Santiago, llevaban las ceras para la festividad. Y a su vez, cuando era la fiesta de San Andrés, los de la mayordomía de la Virgen Cerera llevaban las ceras a la festividad del pueblo de San Andrés Tetepilco. Entonces,
el Canal de la Viga no solamente era una vía de traslado de mercancías, sino también era una vía de amistad, de solidaridad, de hermandad, porque también pues, se bajaban a almorzar, obviamente pues, el Viernes de Dolores se hacían fiestas y venía mucha gente de muchas partes de la República a convivir, a platicar, a comer, a bailar, a tomar pulque, o sea, no solamente era una vía, ¿no? Como les digo. Entonces, justamente los apodos antiguos, si se dan cuenta, no son apodos despectivos, ¿no? Como no es bullying, ni es sarcasmo, ni nada, sino son maneras de cómo se identificaban a los pueblos originarios de la ciudad bajo ciertas características que tenía cada pueblo. Y dentro del pueblo de Iztacalco también había apodos de los 7 barrios, ¿no? Había apodos internos que también tenían que ver mucho con el santo de cada barrio, ¿no? O la virgen de cada barrio. Eso ya era entre los 7 barrios, ¿no? Por ejemplo, a los reyes, se les conocía como los 3 calzones. Los 3 calzones se escucha de cierta manera chistoso, pero justamente los 3 calzones eran calzones de manta, ¿no? Y se hace referencia a los 3 calzones por los 3 reyes magos, ¿no? Pero eran calzones de manta, calzones largos, calzones que utilizaba la gente junto con su calzón, su camisa de manta y cenidor, ¿no? Además de su sombrero tradicional de sopilote. En Santa Cruz se le conocía como los mechudos. Los mechudos, pues no eran mechudos de pelo, así como los conocemos ahorita, ¿no? O sea, de pelo largo, sino eran pelos hacia arriba, despeinados, largos, semilargos, los mechudos. A los de la Asunción se les conocía como la palma, los de la palma. La Virgen tiene una palma en la mano, se les conocía como la palma. A los de San Francisco, pues se les conocía como los españoles, porque ahí en San Francisco había establos, ¿no? Había establos que los tenían unos españoles y se les conocía a los españoles. A los del barrio de San Miguel se les conocía como los plateados o los dorados por el arcángel San Miguel, ¿no? A los de Zapotla, los de San Sebastián Zapotla, que es San Sebastián, el santo, se les conoce como los chichis peladas, por ejemplo, ¿no? El santo está atado hacia un árbol o un tronco y tiene unas flechas y se ve descubierto su pecho, ¿no? Aquí pues eran los chichis peladas. Los de Santiago era señor Santiago, que tiene una hacha, pero obviamente pues aquí se hizo la traducción como estamos en México, pues en lugar de hacha, machete, ¿no? Entonces se les conocía como los macheteros. Y todo eso, pues era muy común que se dijeran así, ¿no? Los abuelos, o sea, que fueran a un bar, que no dijeran soy de San Miguel, sino soy chichipelada, o soy 3 calzones, o soy plateado, o soy palma, o soy mechudo. Justamente todo era cordial, ¿no? No era, le vuelvo a comentar, no era una cuestión despectiva, era una cuestión de identidad, de que así se conocían los abuelos. Y aparte de toda esta situación, pues era esta onda de que antiguamente, pues también se iban conociendo, o más bien se conocían, pero pues iba creciendo la comunidad y también pues una persona se casaba de Santa Cruz, se casaba con alguien de la Asunción o de la Asunción con San Miguel y pues era así como esa mezcla de justo todo ese pueblo que tenía su religiosidad, pero que también tenía sus rituales y que tenía justamente todo un proceso de comunitario, ¿no? Todo esto está basado y pensado por los abuelos en un proceso comunitario, nunca un proceso personal, ¿no? Entonces, justamente por eso también tocábamos el tema
las transformaciones, ¿no? De cómo por falta de información o por falta de difusión, muchas veces tenemos ideas o tenemos, pues sí, conocimientos o informaciones que no son tan precisas. Cabe aclarar que todos tenemos nuestra información directa, ya sea por nuestros familiares o todo, y todas están bien, pero se han ido transformando tanto que luego muchas veces no están sustentadas, ¿no? Cada quien va armando su historia, ¿no? Y entonces, pues, aquí la idea es que vayamos juntos construyendo esa historia aquí en el pueblo de Iztacalco. Mencionábamos lo de las amapolas, ¿no? Como todos sabemos, Iztacalco era un pueblo chinampero, donde se cultivaba mayormente verdura y algunas flores. La amapola era una flor silvestre, nunca fue bueno, sí fue se empezó a cultivar, pero en su hacer y en su nacer de la amapola, nunca, no fue domesticada ni fue hecha para cultivo, sino simplemente se daba en los campos. De hecho, las amapolas las arrancaban de las chinampas a veces porque les estorbaba para sembrar justamente las verduras o sembrar otro tipo de flores que sí las podían comercializar. La amapola en muchos momentos no se comercializaba la amapola, se utilizaba como remedio. Por ejemplo, cuando un niño chillaba mucho y ya lo curaban de todo, del empacho, o le daban sus bañitos o lo abrazaban y todo eso, y seguía llorando, los abuelos y las abuelitas iban y cortaban pétalos de amapola, le hacían un baño caliente al niño, y con eso también los niños se quedaban bien dormiditos, ¿no? Y santo remedio. Otro de los remedios, pues también, los jóvenes también se iban al campo y me contaba mi abuelo que agarraban las florecitas, las pelaban y se chupaban, ¿no? Se chupaban lo que quedaba del tallito y que estaban muy contentos, que veían las cosas muy bonitas y se tranquilizaban y toda esa situación. La onda fue que cuando llegaron unos orientales, unos japoneses, a Iztacalco y reconocieron la flor de amapola, le preguntaban a los habitantes de aquí de la ciudad qué bonitas flores, que dónde las cultivaban y todo, y pues obviamente les comentaban que no, que eran flores que se daban silvestremente. Entonces decían que si les podían vender, que les podían vender flores, le decían que pues que no, que se daban silvestre, que nadie las compraba, que por qué no se las cultivaban, y le decían que pues que no, que porque no nadie las compraba, que todo. Entonces, pues ellos empezaron a pedir a habitantes de Iztacalco que les cultivaran explícitamente flores de amapola, ¿no? Y entonces fue cuando se empezaron a llenar chinampas. Primero empezó una familia, luego otra, y como empezaron a ver que las empezaban a vender, pues obviamente empezaron a cultivar más amapola. Pero lo que a los abuelos les extrañaba era que bien los abuelos, pues ya cuando ellos empezaban a cultivar, cuando cultivaban y vendían flores como la lelí o como el delfinio o como la espuela o el mismo alcatraz que también se daba silvestre, pues ellos tenían la precaución de cortarla a 3/4, o es decir, que estuviera botón, para que así tuvieran, cuando la vendieran, el cliente que normalmente venía del centro y de otras colonias, que venía aquí a comprar o la llevaban ahí a Jamaica, pues justamente que les durara, ¿no? O sea, nadie compraba una flor al 100% floreada, sino pues 3/4 o medio para que les durara, la vieran florecer. Y entonces a los abuelos lo que les extrañaba es que a los japoneses dejaban que floreciera, o sea, dejaban que floreciera la amapola, es decir, que floreara dentro de las chinampas. Entonces a los abuelos eso les causaba, porque decían, pues si las
flores que nosotros cultivamos las queremos para que luzcan en las casas o en los lugares donde están, y estos se las quieren llevar ya, pues ya secas, ¿no? O sea, ya muertas, por decirlo así, pero llegaban en cuadrillas y con una latita de chiles, una lata de chiles, amarrada con un cordón en el cuello y una navajita, los formaban en fila e iban avanzando uno por uno, flor por flor, e iban cortando y sacando la lechita, ¿no? Y con la navaja metiéndola a la latita de chile, ¿no? E iban así caminando paso por paso hasta terminar las de estas. Obviamente, pues el gobierno, cuando hubo ya mucho auge de eso, el gobierno se da cuenta de que ahí estaban sacando, pues, de la amapola, el opio y varias cosas. De un día para otro arman y hacen un decreto y dicen el cual dice que cualquier persona que tenga una amapola en su terreno causará motivo de cárcel, ¿no? Y entonces de un día para otro exterminan la amapola, ¿no? La amapola silvestre. Que aquí en Iztacalco hay una festividad que se llama Martes de Amapola, ahora conocido como Martes de Pascua, donde es pasando Semana Santa, es el siguiente martes, donde ahí en la parroquia de San Matías se hacen, nosotros los conocemos como pozas, pueden ser como unos altares efímeros, porque nada más se ponen un día, y se quitan, donde cada barrio pone su poza y otras mayordomías. Es decir, montan como unas capillitas chiquitas y se adornan con portadas, que aquí es la tradición, hacer portadas, no como objetos, sino son portadas que antiguamente se armaban como ofrenda para cuando pase el Santísimo, y pues las ofrendas, los abuelitos lo que ofrendaban, pues era lo que tenían, ¿no? Y lo que tenían era mucho material orgánico, se tenía mucha flor natural, se tenía verdura y se tenía fruta, ¿no? Entonces, las portadas básicas o las tradicionales, pues eran esas portadas de los abuelitos, ¿no? Estas son, miren, por ejemplo, esta foto es de la escuela, de la inauguración de la escuela García Cubas, ¿no? Aquí que tienen en el lado derecho es la portada que se puso 1941, y es la inauguración de la escuela que está en la Viga y Santiago, la García Cubas, y la foto que tienen del lado izquierdo, esa es la foto que está en la entrada, ¿no? En la entrada, y si ven, es de fruta, con elotes, y tiene el águila hasta arriba, igual la parte de afuera. Eso se hace, esas portadas se ponen en la festividad, en dos festividades, en la del martes de Pascua y en el Santo Jubileo. En las del martes de Pascua, como les digo, antiguamente se llamaban martes de amapola porque los jóvenes iban y recolectaban amapolas del campo en sus chiquihuites o en sus costalitos, en lo que tuvieran, iban a las chinampas, recolectaban un buen de pétalos, llegaban, cuando empezaba el rosario y luego la procesión, donde pasan por todas las capillitas y los están esperando las mayordomías, y hay una procesión de todos los estandartes, que los estandartes es la representación de la mayordomía o del barrio, que solamente que se le entrega al mayordomo que está en función, dependiendo su barrio, dependiendo su mayordomía, y los escapularios que tienen, y cada mayordomía tiene derecho a topiles, que eso es el mayordomo el que los elige, que son familias que le van a ayudar a sacar el cargo, tanto en cuestión de trabajo como material. Antes era más en cuestión de trabajo, ahora es por las características de la ciudad y todo. Antes, por ejemplo, se iba a cortar árboles para tener la leña, para hacer los tamales, cuando es la entrada. Pues ahora no, ya no se cortan árboles, pero se tiene que ir a conseguir leña, o antes la masa, como se hacen tamales, la masa, los topiles y sus familiares
Lo batían, ahora pues ya no lo quieren, ya no lo quieren bater, entonces se contrata a una persona que vaya a batir con su máquina, entonces a esa persona se le paga, entonces pues ya no es trabajo, ya es dinero, ¿no? Pero antes todo estaba pensado en trabajo, ¿no? No estaba pensado en dinero, casi no se manejaba el dinero en todo este tipo de cosas, mucho menos comprar una portada, ¿no? Porque las portadas o los altares se construían en las iglesias y todos los del barrio estaban convocados para ir a hacer su función. Si eran más ancianos, tenían mucho más experiencia y pues obviamente eran los que iban guiando. Los más jóvenes iban rellenando o iban alineando las figuras. Los niños íbamos descotonando o iban descotonando las flores o se ponían abajo de la portada y la mano de los que estaban clavando no alcanzaba para sacar la aguja y los niños estaban abajo esperando la aguja para pasárselas a los altos. Todo esto acompañado de festividad, de trabajo comunitario, pero festivo, ¿no? Los abuelos que no se veían se volvían a reencontrar ahí, al igual que los jóvenes, recordaban su pasado o recordaban sus vivencias, refrendaban otra vez sus lazos de amistosos, por ende también había más solidaridad aquí dentro de los barrios, todos nos conocíamos, todos sabíamos que, aunque no nos habláramos, de qué familias proveníamos, a qué nos dedicábamos, qué es lo que hacíamos, y eso justamente pues era que fuera una comunidad tolerante, ¿no? Respetuosa y también tolerante, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando se arman todos esos altares, ¿no? Que nosotros le llamamos como posas, y pasa la procesión, entonces los jóvenes iban y recolectaban las amapolas, los pétalos de amapolas, y con sus mascadas, se subían al atrio a la iglesia, y una mascada le amarraban un mecate o un lazo al lado de un extremo de la mascada, abrían la mascada o paliacate, rellenaban con pétalos de amapola, y cuando pasaba el Santísimo con el palio, que el palio es son 4 fierros que va cubriendo el Santísimo, y cuando pasa el palio, más bien cuando pasa el Santísimo, con el palio y toda la comitiva, aventaban, aventaban en la mascada, jalaban el lazo, se abre la mascada y salen todos los pétalos, ¿no? De amapola, y entonces se hacían completamente tapetes llenos de amapola, ¿no? Por eso justamente era el martes de amapola. Terminando el rosario y se empiezan a desmontar, y que pasa el Santísimo a cada una de las posas, se desmonta y el santo se lleva a la casa del mayordomo, ¿no? Y el mayordomo a su vez da el agradecimiento de la llegada del santo a su casa y comparte un agua de chía con limón a todas las personas que vayan por su agua de chía, ¿no? Entonces era súper común. Antes pues no había tanto envase de refresco, ni PET, ni nada de eso, ¿no? Entonces pues ibas con tus jarritos o ibas con las, estas son, para cuando vas con la leche, entonces habían filas, tú ya sabías que era martes de Pascua o martes de Amapola, y sabías quién era el mayordomo de tu barrio o de alguna mayordomía, y te ibas directamente a formar con tu recipiente que tú quisieras para, para ir por tu agua de chía, ¿no? Y obviamente pues había agua de chía, pero también en algunas casas pues, te daban agua de horchata, de pepita de melón, luego otros ya sacaron de Jamaica, ¿no? De tamarindo, pero en realidad pues eran agua, la que se preparaba era agua de chía, ¿no? Y se preparaban, pues se llegaban a preparar hasta en los lavaderos, ¿no? Antes los lavaderos aquí, pues son, son grandes, ¿no? Está el lavadero y está la pileta, ¿no? Y ahí dentro de la pileta se armaba el agua de chía, ¿no? Las señoras, las topilas y las mayoras desde un día antes, se ponían a limpiar la chía, a ponerla a remojar un día antes para que se esponjara, se armaba
el jugo de limón y todo, y se armaba la chía, ¿no? Y justamente hay un relato que decían que la chillada, ¿no? Que también repartían pulque, entonces pues los abuelos y la gente de aquel entonces se aventaba sus pulques, y ya después de que se aventaban sus pulques, se aventaban su agua de limón con chía, y entonces decían, chía mi panza, ¿no? Chía mi panza. Entonces, esa también es martes de amapolas, pero también se conoce como la chillada, ¿no? La chillada, y eso pues eso todavía continúa, ahora todavía se hace, pero ya no se hace con amapola, ya se hace con pétalos de rosa, pero justamente era esa onda. Otra de los modos o las usanzas de la amapola, también era el Viernes de Dolores, se ponían barricas o barriles llenos de agua, y se echaba flores de amapola. Y esa era lo que le llamaban el agua florida, ¿no? El agua florida. Entonces los visitantes se aventaban su jarrote de agua con, con pétalos de amapola. Y junto con eso, con lo que les comentaba de todos los procesos comunitarios que los abuelos bien fomentaron durante muchos años, era eso, ¿no? A través de las mayordomías, ¿no? Que por lo que les comenté desde un principio, fueron donde encontró resguardo toda la cuestión de identidad y de cultura, ¿no? De nuestros ancestros, y que hasta la fecha todavía se sigue con algunas variaciones y con algunas, y con posibilidades, ¿no? Posibilidades, pues, que se tienen, ¿no? En el sentido de, de cada vez se hacen menos portadas, ya se compran, ya no se hacen tamales, ya se prefieren dar galletas, son cosas que nos hemos estado metiendo solo nosotros en la cabeza, y nos va arrastrando, ¿no? No solamente la cuestión ciudad de material, ¿no? De edificios, de carretera, de calles, sino la cuestión ideológica, ¿no? De la practicidad, de lo rápido, del ya no querer compartir, como antiguamente, de sobrevaluar las cosas, un sinfín de cosas. Yo estaba pensando, y por ejemplo, ahorita viene una festividad que es lo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Aquí, como les comenté, hay 3 vírgenes. Está la Virgen Grande, la Virgen Chica y la Virgen Cerera. Antiguamente, desde la antigüedad hay peregrinaciones hacia la basílica, pero, por ejemplo, Iztacalco nunca decidió cuál era su fecha, sino desde la antigüedad a los pueblos les fueron repartiendo las fechas de las peregrinaciones a la villa. A Iztacalco le toca pasando el Día de Muertos, el primer lunes. No es que sea el 3, el 5, el 8 de noviembre, sino ahí no hay día exacto, sino es pasando Día de Muertos, el primer lunes es la peregrinación, ¿no? Entonces, justamente la peregrinación era enfocado en eso, porque al siguiente lunes le tocaba Iztapalapa, al siguiente lunes le tocaba Xochimilco, al siguiente lunes le tocaba. Entonces iban repartiendo justamente todo eso. Aquí en Iztacalco son 3 vírgenes. Ahorita ya viene por las cuestiones de la pandemia y todo eso, no va a haber peregrinación, pero un día antes lo que se celebra es la cuestión del Día del Mole, que es cuando los socios que están dentro de la sociedad de la Virgen, dependiendo si es la grande, la chica o la cerera, van a dejar su limosna, pero cuando dejan su limosna, el mayordomo les ofrece un taco. En todas las mayordomías, excepto en la de la Virgen, y ahorita les voy a explicar por qué, todas las mayordomías del pueblo puede ir cualquier persona a comer a la casa del mayordomo. La comida, terminando la misa de cuelga, que es a la 1 de la tarde, normalmente, termina la misa y de ahí se va el santo y el mayordomo
se va a su casa y ahí sirven la comida. En todas las mayordomías, excepto en las de las vírgenes. Ahí se les reparte el taco para que vayan y no comen ahí en la casa del mayordomo, sino se les da el taco para que se lo vayan a comer a su casa. Pero el por qué. Antes no eran las tres vírgenes, ni había grande ni había chica, y así había cerera. Era la Virgen Chinampera. Era la Virgen Chinampera, que era la Virgen, obviamente por su nombre de los chinamperos. Resulta que compraron otra Virgen más grande, y entonces le pusieron la Virgen grande, y la Chinampera, de ser la Chinampera, pasó a ser la Virgen chica. Y también está la cerera. Entonces, eso casi no se conoce, que es la Virgen Chinampera, se conoce ya como la Virgen Chica. Pero cuando el mayordomo tiene la obligación de llevar el recuerdo, que es un recordatorio, dónde va a ser el mole y dónde tienen que llevar su limosna. Que la limosna no es que sea para el mole, sino la limosna se utiliza para las ceras, para el cohete, para la música y para todos los gastos que tengan que ver con la ritualidad comunitaria, porque no está permitido que nadie, aunque tenga mucho dinero, se pueda comprar, que pueda pagar la música, o que pueda comprar las ceras, o que pueda comprar todas las flores, porque pasa a ser no sé, eso se cuidó mucho, porque no quiere que se pase de algo comunitario a algo particular. Si hay alguien que paga la misa y que se hace la comida en su casa, pues obviamente con su propio dinero, pues obviamente es particular y él puede decidir quién entra y quién no entra, ¿no? Entonces, esto se cuida mucho, o se cuidaba mucho en ese sentido. Entonces, el mayordomo va y lleva los recuerdos a cada socio de todos los barrios. Entonces, en ese recuerdo, que es una estampita normalmente con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la fecha, con la dirección y con unas moneditas que se sabe cuánto es lo que se toca de cooperación o de cuota o de limosna, que en el caso de las vírgenes son de 30 pesos, se le ponía unas semillas, ya sea normalmente se ponían semillas de rábano. Esas semillas era el recordatorio que justamente iban a llevar, que tenían que llevar su limosna. Entonces, con esas semillas, los chinamperos sembraban las semillas, aparte de que las sembraban, cuando ya tenían el fruto, iban y lo vendían, y de la parte de la venta tenían que sacar esa limosna para llevársela el día del mole a la Virgen de Guadalupe, en este caso la Virgen Chinampera. A su vez, el mayordomo, en agradecimiento, les ofrecía mole, pollo, arroz, tamalitos de garbanzo y su pulque. Todas las mujeres llevaban sus canastas o lo que fuera, con sus servilletas, sus cazuelitas, sus recipientes, y los hombres llevaban sus jarros pulqueros y se les repartía. Llegan, se persinan, dejan su limosna, la gente que está apoyando se les pide sus canastas, y la gente que va, las cocineras y todo, les sirven, se les da su taco y se van a su casa. Pero antiguamente se iban a la chinampa. No, ahorita ya no hay chinampas, pero por eso se les daba el taco, porque era como expandir o como alargar la bendición de la Virgen hacia sus chinampas, para que tuvieran buena chinampa, para que cultivaran bien, para que se dieran buenos frutos, buenas verduras y todo lo que se necesitaba, ¿no? Es por eso que esa festividad única destaca que no se come en la casa del mayordomo, ¿no? Entonces, todo eso, hay un sinfín de ritualidades, que todo esto tiene que ver con ritos, que por la aceleridad de la ciudad y por todo eso, y por también cosas que no comprendemos, pero si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho con la sencillez, con una cosmovisión, con una cosmovisión, y aparte de la cosmovisión, con una sencillez, ¿no? Una sencillez y una naturalidad que tiene que ver justo con eso, con las zonas lacustres, con la madre tierra, con el amor y con la solidaridad con nuestro prójimo. O sea, es justamente eso que poco a poco se ha estado perdiendo, ¿no? Pero que, bueno, se
se siguen conservando ciertas tradiciones y está bonito, ¿no? Está como ir cuidando ese cultivo, ¿no? Ya no tenemos pues el ecosistema, ya no tenemos el ecosistema, pero sí nos queda todavía mucha identidad, muchas tradiciones, muchas cosas que las vivimos, ¿no? Y que todavía se siguen viviendo. Eso es precisamente por eso. El tema o el tipo, el título que le pusimos de la palomilla tiene básicamente que ver cuando vamos también a recordar que esta cuestión del secado de los canales no fue de un día para otro, ahorita lo decimos muy rápido, o sea, tuvo una duración de 20 años aproximadamente en lo que pusieron las compuertas, se fueron secando, se hicieron zanjas, se fue rellenando, se fue todo eso, ¿no? No fue una situación, o sea, tengámoslo bien claro, no fue en pocos años, fueron 20 años donde se fue secando. En el caso y lo comento, porque justamente esa era la idea de hacernos la pregunta de cómo les fue a las personas que les tocó justamente esa transición, ¿no? Ese despojo, cómo de ser unas personas que se alimentaban en cuestiones de la zona lacustre, de las chinampas, con ajolotes, con carpas, lenguas de vaca, vegetales frescos, agua buena, todo eso, andar, pues algunos con guaraches, otros descalzos, estar muy frescos con sus calzones de manta, sus camisas, su cenidor, a empezar a usar pantalones de mezclilla o pantalones ya más, en lugar de traer sus sombreros ya de sopilotes de palma, a traer de boleros o de taxistas o de fletes, o irse a las textileras o irse a fábricas de obreros cuando pues no tenían aquí este horario, ¿no? Entonces, justamente en las mañanas, cuando se empiezan a quedar sin agua, hay todavía gente que logra comprar unas bombas para extraer de las zanjas la poca agua que queda y todavía poder cultivar, pero pues no les da mucho resultado. Y justamente cuando no les da mucho resultado, pues los abuelos empiezan a hablar con los jóvenes, ¿no? Y les dicen expresamente pues que ya no tienen agua, que ya no tienen cultivos y pues que de cierta manera tienen que ir a buscar trabajo, ¿no? Que tienen que ir a buscar trabajo porque ya no se pueden mantener de eso. Y pues no había trabajo pues aquí en los alrededores, donde había trabajo pues era en la capital y en las nuevas industrias que había, ¿no? Entonces, pero jóvenes que no salían de aquí del pueblo o que básicamente llegaban al centro o a Jamaica o así iban y regresaban y para el otro lado a lo mejor a Xochimilco. Entonces, pues era gente que tampoco sabía andar muy bien en la ciudad y tampoco sabía convivir de cierta manera. Entonces, empiezan a recurrir a los primeros que se empiezan a ir, se empiezan a colocar sobre todo en textileras, ¿no? Ahí en Chimalpopoca, o se empiezan a ir a zonas donde empiezan las pequeñas empresas, y pues obviamente pues no se las daban de gerentes, ¿no? Ni de supervisores, se las daban de obreros, ¿no? Y entonces los empezaban a calar para que vieran si eran gente trabajadora, si era gente honesta, todo. Y ya cuando veían eso, pues los mismos patrones pedían que le recomendaran a más jóvenes. Eso por el lado de allá, pero por el lado de acá, cuando todo se sabía, ¿no? Decían, a lo mejor Juanito Clavellina ya entró a trabajar a tal lado, ¿no? Entonces el papá le decía al hijo, oye, dile a Juanito que te lleve para que también tú puedas entrar a esa textilera o puedas entrar a esa fábrica de jabones. Y entonces el papá iba y hablaba con el papá de Juanito para que le dijera que por favor lo llevara, ¿no? Y entonces así se iba corriendo la voz y en la madrugada o antes de salir el sol se empezaban a chiflar
empezaban a chiflar los del barrio, los de la calle y todo, para juntarse en palomilla e irse justamente a trabajar o a irse a buscar trabajo para, pues, para mantenerse, ¿no? Entonces, así se le llamaba, ¿no? Ya me voy con la palomilla, ¿no? También era para irse a recrear y todo eso, pero también, pero en ese momento, en esa etapa, en esa época, era justamente eso, ¿no? Para ir a buscar trabajo y para ir o ya sea recomendados o para ir a buscar ese tipo de trabajo. Y aquí a los de Iztacalco, muchos se dedicaron al transporte público, muchos se dedicaron a entrar a textileras, a fábricas, ¿no? Entonces, ahí también cambió porque pues también la gente no estaba acostumbrada a utilizar dinero aquí y les cambia completamente también pues la manera de ver otra vez la vida, ¿no? En el sentido de tener dinero, o sea, no lo digo así de que, ay, el dinero, ¿no? Pero pues es que aquí se tenía todo, ¿no? Se tenía alimentación, se tenía recreación, se tenía tranquilidad, y pues ahora ya se tenían que ir a trabajar, a, pues de cierta manera hasta a competir, ¿no? A competir para estar pues cada día mejor y mucha gente pues se dedicó a eso y por ende también como entraron muy jóvenes, se jubilaron muy jóvenes, ¿no? Y a muchos también pues el Seguro Social o el Infonavit y todo eso pues también o el gobierno les daba departamentos, ¿no? Y entonces también se trasladaban a otros lugares fuera de Iztacalco con esta idea del progreso, ¿no? Y también de vivir a campo abierto, al lado de un canal o con vegetales, con vegetación, todo eso, pasan a vivir en unidades habitacionales grandes, ¿no? Como las CTMs, ¿no? Las CTMs todas esas unidades y lo que daba ser contratado. Simplemente era lo que se conocía como palomilla, ¿no? Mm, el santo, no sé, esto otra, a ver, por favor. Otra. Esta onda de lo del canal, ¿no? O sea, del canal se empieza a secar, lo empiezan a secar por la parte de las inundaciones que habían en el centro, en el centro histórico, donde hay fotos, donde vemos cómo a los catrines y a las catrinas, que justamente se les denominaba a la gente que usaba traje, que andaba bien vestida y que toda esa onda, cómo gente, como había tantas inundaciones, cómo gente se alquilaba, así literal, se alquilaba para pasarlos de una calle a otro, ¿no? Se les subían a los hombros las personas con calzón de manta y con todo eso, a mitad a un poquito, 3/4 de cuerpo o un poquito menos, arriba los catrines para atravesarlos de un lugar, ¿no? Y justamente pues eso como se iba secando, lo que iban salvando pues era del centro hacia afuera, ¿no? Era como una onda, ¿no? Y esa onda pues fue la que de cierta manera nos tocó y todo tiene que ver con esa situación de que se empieza a secar, se acaban los vegetales, empieza pues obviamente a haber mucha tierra, pero ya no hay cultivos y entonces se cree que es tierra desperdiciada, también la creciente demanda de la ciudad, del centro de la ciudad, y empiezan a haber pues invasiones, decretos expropiatorios, empiezan a haber ventas, fraccionamientos, o sea, todo eso que de cierta manera pues también fueron despojos, ¿no? Y engaños que, que fue lo que pasó con la gran mayoría. Y empieza ahora, ya no solamente está la cuestión de la cosmovisión, sino también la pérdida de territorio, ¿no?
Pero recalcar que a pesar de todo eso, sigue justamente arraigado la identidad a través de las festividades y de la cosmovisión, ¿no? De la cosmovisión chinampera, de que todo el mundo estamos de cierta manera impregnados. Entonces, ¿puedes pasar otra foto, por favor? Miren, por ejemplo, aquí se ven diferentes etapas del mismo puente, ¿no? Del puente del Canal de la Viga. Y otra, por favor. Esto es lo, esta es otra, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que destacar, muchas veces luego dicen, no es que las canoas, no es que las trajineras. Aquí no había trajineras ni había canoas, o sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde va el remero, el chinampero es una chalupa, ¿no? Es una chalupa. El que está al lado derecho es un chalupón. Y la que está más chiquita, que es la que luego anda una señora vendiendo flores, es una chalupita. Entonces son como esas ondas, ¿no? Y obviamente pues también sobre identidad hay muchísimas cosas y guisados que, que se saben las recetas, ¿no? Que se saben las recetas, pero que por la misma transformación y por lo mismo del ecosistema, ya no de Iztacalco, sino del valle, o sea, de todo, ya hay materiales o materias primas que ya no se encuentran, ¿no? O sea, ya no se encuentran o son de difícil acceso, ¿no? O sea, entonces justamente eso se hace que se vayan perdiendo que se vaya perdiendo todo eso y que lo tengamos en la memoria y que lo tengamos en libros o en fotografías y todo eso, está muy bien, está muy bonito, pero creo que lo que todavía se puede tener, se debe de resguardar y se debe de tener muy claro que todavía se pueden hacer ese tipo, todavía se puede fomentar y justamente no es que nos quedemos en las fotografías ni nos quedemos en lo de ayer, ¿no? Sino también en lo de hoy y en lo de mañana, o sea, cómo podemos y cómo sirve y además cómo sirve también de ejemplo para los pueblos, en concreto Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que todavía tienen el ecosistema, ¿no? Que todavía tienen o parte del ecosistema y que no termine siendo después una añoranza, ¿no? O solo relatos, ¿no? De cómo sucedieron las cosas o cómo fueron, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esto es así, ¿no? O sea, el tema de Amapolas, Tres Calzones y La Palomilla, pues trataba como de dar una muy breve visión de cómo fueron las cosas, pero ya no de cuestiones de datos duros ni de cuestiones que pues ya la mayoría conocemos, ¿no? De Iztacalco, sino de los habitantes, de las formas, de los usos, de las costumbres, de la religiosidad, de la ritualidad, ¿no? Del por qué, del saber el por qué se hacen las cosas, que veamos el Santo Jubileo o el martes de Pascua y que digamos, es esto, sí es esto, pero es por esto, esto y esto y esto, o o los calzones, ¿no? Yo me reía porque decía, no, pues cuando los tres calzones, ¿no? Se reían porque, pues en la actualidad, nos imaginamos todo tipo de calzones, menos calzones largos de manta, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues es como, está padre cómo vamos perdiendo esos referentes, ¿no? De qué es lo que fuimos, qué es lo que somos, ¿no? Aunque ya no nos vistamos así, cómo seguimos siendo esa parte. Eh, ya pasó la hora, ¿me sigo? No, ya. Muchísimas gracias. Sin duda una plática muy interesante. Y bueno, tienes un montón de cosas más por contar que nos has compartido en otras reuniones, pero hoy por tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces,